La infidelidad es una sombra que se arrastra en silencio, un veneno lento que corroe los cimientos de lo que creíamos inquebrantable. Es un acto de traición que no solo rompe promesas, sino que desgarra la confianza, el respeto y la propia identidad de quienes la sufren. Y cuando esa infidelidad no solo se prolonga en el tiempo, sino que germina en una nueva vida, una vida que se oculta bajo un manto de mentiras durante años, el impacto de su descubrimiento puede ser nada menos que devastador, una explosión que pulveriza todo a su paso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es un testimonio crudo de la capacidad humana para la duplicidad y el dolor que puede infligir. La historia de Marcos, un hombre que construyó una doble vida tan elaborada y tan profundamente arraigada que solo el paso inexorable del tiempo y la aparición de una verdad ineludible pudieron derribarla. La historia de Laura, su esposa, quien vivió en una burbuja de aparente felicidad, ajena a la tormenta que se gestaba bajo su propio techo, una tormenta que cuando finalmente estalló, lo hizo con la fuerza de un huracán, dejándola en ruinas. Y la historia de Sofía, la amante, cuya existencia entrelazada con la de Marcos dio origen a una complicación monumental, un hijo que se convirtió en el epicentro de un terremoto emocional que sacudió a 3 familias. Prepárense, porque esta no es una historia para los débiles de corazón. Es un relato de engaño, de años de falsedad, de una bomba de relojería que tic-taqueó en la oscuridad, esperando el momento exacto para detonar. Es la historia de cómo un amante tuvo un hijo, y cómo su esposa descubrió el engaño años después, dejando al descubierto una red de mentiras tan intrincada que su desmoronamiento fue tan inevitable como doloroso. Marcos y Laura eran, a los ojos de todos, la pareja ideal. Se conocieron en la universidad, 2 almas jóvenes con sueños compartidos y una química innegable. Su noviazgo fue de esos que se narran en películas románticas. Risas, aventuras, apoyo mutuo y una conexión profunda que parecía trascender lo superficial. Se casaron 5 años después de graduarse, en una ceremonia íntima, pero llena de amor y promesas de un futuro juntos. Laura, una talentosa diseñadora gráfica, y Marcos, un ambicioso ingeniero civil, construyeron no solo un hogar, sino una vida. Tenían una casa acogedora en un buen barrio, 2 hijos maravillosos, Ana y Diego, que eran la alegría de sus vidas, y una rutina que, si bien a veces monótona, era la envidia de muchos: cenas familiares, vacaciones de verano, fines de semana dedicados a los pasatiempos de los niños. Marcos era un pilar en la comunidad, un hombre respetado, un padre ejemplar y aparentemente un esposo devoto. Laura confiaba en él con la misma fuerza con la que confiaba en su propio corazón. Su amor, su vínculo, parecía inquebrantable, pero como un cáncer silencioso, la semilla de la traición comenzó a germinar en la vida de Marcos. No hubo un evento dramático, una crisis matrimonial o una insatisfacción patente que pudiera justificar lo que estaba a punto de suceder. Simplemente, la tentación se presentó bajo la forma de Sofía, una nueva ingeniera en su oficina. Sofía era lo opuesto a Laura en muchos sentidos: más joven, extrovertida, con una risa contagiosa y una energía que Marcos había olvidado que existía. Al principio fue inocente: conversaciones en la máquina de café, almuerzos de trabajo, proyectos compartidos que requerían horas extra en la oficina. Marcos se convenció a sí mismo de que era solo una amistad, una camaradería profesional que aliviaba el estrés de su exigente trabajo. Pero la línea entre la amistad y algo más se fue difuminando con cada mirada prolongada, con cada cumplido sutil, con cada confidencia compartida. Sofía, por su parte, era consciente de que Marcos era un hombre casado y padre de familia, pero la atención que él le brindaba
La forma en que la hacía sentir vista y valorada era embriagadora. Se sentía atraída por su madurez, su aparente estabilidad y su inteligencia. Y así, en la oficina, bajo el pretexto de reuniones y proyectos urgentes, comenzó una relación que para Marcos era al principio un escape, una fantasía, pero que rápidamente se transformó en una cruda realidad. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones encontradas para Marcos. La adrenalina de lo prohibido, la emoción de una nueva conexión, se mezclaba con una culpa corrosiva que lo carcomía por dentro. Se sentía un hipócrita, un mentiroso, pero era incapaz de detenerse. Laura en casa no notaba nada. Marcos se había vuelto un experto en el arte del engaño. Su teléfono estaba siempre con él. Sus llamadas se hacían en privado. Sus excusas por llegar tarde o por viajes de trabajo eran siempre plausibles. La vida sexual con Laura continuaba, aunque con una creciente distancia emocional por parte de Marcos, algo que Laura atribuía al estrés laboral o al cansancio. Ella lo amaba y confiaba en él ciegamente. La idea de que su esposo pudiera traicionarla era tan ajena a su realidad que ni siquiera la consideraba. La relación con Sofía se profundizó. Pasaron de encuentros furtivos a escapadas de fin de semana, a una verdadera relación paralela. Marcos le prometía a Sofía un futuro, le decía que su matrimonio con Laura estaba roto o que solo seguían juntos por los niños. Mentiras, por supuesto, diseñadas para mantener a Sofía a su lado, para justificar su propia cobardía y para prolongar una situación que lo beneficiaba a él, pero que estaba destinada a causar un daño irreparable a todos los involucrados. 1 año y medio después de que el romance clandestino comenzara, la vida de Marcos dio un giro aún más dramático. Sofía le dio la noticia. Estaba embarazada. El mundo de Marcos se detuvo. El pánico se apoderó de él. Un hijo. Esto no era un simple romance, un desliz que podría desaparecer con el tiempo. Esto era una vida, una prueba irrefutable de su traición, una complicación que no podía ser barrida debajo de la alfombra. Sofía, aunque asustada, estaba decidida a tener al bebé. Amaba a Marcos y veía en este hijo la promesa de la vida que él le había prometido. Marcos, preso del miedo y la culpa, pero también de una extraña sensación de responsabilidad hacia el ser que crecía en Sofía, le pidió que mantuviera el embarazo en secreto. Le aseguró que se encargaría de todo, que encontraría una solución que eventualmente dejaría a Laura. Eran palabras vacías, promesas hueñas que Marcos no tenía ninguna intención real de cumplir, pero que en el momento servían para calmar las aguas y ganar tiempo. El nacimiento del hijo de Sofía, un niño al que llamaron Daniel, fue el punto de no retorno. Marcos se convirtió en padre por tercera vez, pero esta vez en secreto. Mantuvo su paternidad oculta de Laura y de sus propios hijos. Para el mundo exterior, Daniel era el hijo de Sofía. Para su círculo íntimo, el padre era un hombre que la había abandonado. Una historia que Sofía se vio obligada a mantener para proteger a Marcos y la precaria estabilidad de su familia secreta. Marcos asumió el rol de padre secreto con una mezcla de amor genuino por Daniel y una ansiedad constante. Creó una red de mentiras aún más elaborada. Inventó una cuenta bancaria separada para los gastos de Daniel, justificando los retiros con inversiones o gastos de la empresa ante Laura. Visitaba a Sofía y a Daniel bajo el pretexto de viajes de negocios urgentes o reuniones hasta tarde. Compraba regalos para Daniel, que luego guardaba en el maletero de su coche o en un lugar secreto en la oficina, para entregárselos a escondidas. Su vida se convirtió en un acto de equilibrio precario, una danza constante entre dos mundos, dos familias, dos identidades. Los años pasaron. Daniel creció. 6 años, para ser exactos.
6 años de cumpleaños, navidades y momentos importantes que Marcos vivió a medias, siempre con el temor de ser descubierto. 6 años en los que Laura continuó viviendo su vida, criando a sus hijos, planificando el futuro con el hombre que creía conocer, el hombre que le había jurado amor eterno. Laura notaba que Marcos estaba a menudo distante, pensativo. A veces lo encontraba mirando al vacío, con una expresión de profunda tristeza o preocupación. Cuando le preguntaba qué le pasaba, él siempre respondía con evasivas. El trabajo, el estrés, la presión. Ella, siempre comprensiva, lo abrazaba, le ofrecía su apoyo, sin saber que el verdadero peso que cargaba su esposo era el de una vida entera de engaño. La verdad, sin embargo, tiene una forma extraña de salir a la luz, a menudo en los momentos más inesperados y por los caminos más insospechados. En el caso de Marcos, Laura y Sofía, la chispa que encendería el polvorín no vino de un detective privado ni de una confesión de culpa, sino de un evento tan común y corriente como un accidente automovilístico. Una tarde de jueves, Marcos se dirigía a casa después de visitar a Daniel, como solía hacer 2 o 3 veces por semana. Estaba cansado, la mente divagando entre el trabajo y la culpa de su doble vida. En un momento de distracción, no vio un semáforo en rojo y colisionó con otro vehículo. El impacto fue considerable. Marcos no sufrió heridas graves, pero el otro conductor sí, y su coche quedó destrozado. La policía y la ambulancia llegaron rápidamente. En medio del caos, mientras los paramédicos lo examinaban y los agentes tomaban declaración, Marcos recordó que había dejado su cartera en el coche y le pidió a uno de los policías que la recuperara para él, ya que necesitaba su identificación. El agente, al revisar el coche dañado, encontró la cartera de Marcos en el asiento del pasajero. Al abrirla para sacar la identificación, se le cayó un papel doblado que estaba dentro. No era un recibo, ni una tarjeta de crédito, era una foto de Marcos sonriendo, abrazando a una mujer que no era Laura y a un niño pequeño, un niño que no era ni Ana ni Diego. El agente, con la discreción que su profesión le exigía, recogió la foto y la colocó de nuevo en la cartera, sin decir una palabra. Sin embargo, la imagen se grabó en su mente. Marcos fue trasladado al hospital para una revisión. Su teléfono, también dañado en el accidente, no funcionaba. El hospital llamó a su número de contacto de emergencia, Laura. Ella recibió la llamada y su mundo se tambaleó. Marcos había tenido un accidente. La angustia la invadió. Rápidamente tomó un taxi y se dirigió al hospital. Al llegar, lo encontró con un collarín, magullado, pero consciente. El alivio la inundó. Pero en medio de su preocupación había una sensación extraña, una punzada de ansiedad que no podía explicar. Mientras Marcos se recuperaba en una habitación, Laura se ocupó de los trámites. La policía necesitaba detalles del seguro y Laura se ofreció a ir a la comisaría a recoger el informe del accidente y los objetos personales de Marcos que habían sido recuperados del coche. Fue allí, en la oficina del agente que había atendido el accidente, donde la bomba finalmente detonó. El agente le entregó una bolsa de plástico con las pertenencias de Marcos, su teléfono roto, sus llaves y su cartera. Laura, con manos temblorosas, abrió la cartera para verificar que todo estuviera allí, y entonces la vio. La foto, la misma foto que el agente había visto. La sonrisa de Marcos, la mujer desconocida, el niño. Su corazón dio un vuelco. El aire se le fue de los pulmones. Un frío glacial recorrió su cuerpo. No era una foto antigua, no era un familiar lejano. La mujer en la foto era claramente joven, y el niño tenía la misma sonrisa pícara de Marcos, y Laura nunca lo había visto antes. Las piezas del rompecabezas, que durante años habían estado dispersas e invisibles, comenzaron a encajar con una velocidad vertiginosa y una crueldad despiadada.
Las noches en las que Marcos llegaba tarde, los viajes de negocios que se prolongaban, su distancia emocional, sus miradas perdidas, todo cobró un nuevo y horripilante significado. La traición no era solo una sospecha, era una imagen tangible, innegable. Laura sintió un mareo. Pidió disculpas a la gente, excusándose con la conmoción del accidente, y salió de la comisaría con la cartera en la mano y el corazón destrozado. No fue al hospital. No podía enfrentar a Marcos. Necesitaba tiempo para procesar el horror que acababa de descubrir. Regresó a casa, la casa que compartía con el hombre que le había mentido durante años, la casa que ahora se sentía como una prisión de engaños. Pasó la noche en un estado de shock y negación. Las lágrimas no venían, solo un nudo en el estómago y una mente que no dejaba de reproducir la imagen de la foto. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era ese niño? La pregunta más aterradora era: ¿cuántos años llevaba esto? La foto parecía reciente. El niño no era un bebé. Esto significaba que la infidelidad no era un desliz de una noche, era una vida paralela, una traición prolongada y sistemática. Al día siguiente, Laura se armó de valor. Marcos ya estaba en casa recuperándose del accidente. La atmósfera era tensa, aunque solo para Laura. Marcos, ajeno al descubrimiento, intentó ser cariñoso, pero Laura lo rechazó. La miró a los ojos, con la foto todavía ardiendo en su mente. «Necesitamos hablar, Marcos», dijo Laura, con una voz extrañamente calmada que escondía un volcán de furia y dolor. Marcos, sintiendo un escalofrío, supo instintivamente que algo andaba mal. «Claro, mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás preocupada por el accidente?» Laura no respondió. Sacó la cartera de su bolso, la abrió y deslizó la foto sobre la mesa justo enfrente de él. El color se le fue del rostro a Marcos. Palideció. Su mirada se fijó en la foto, luego en Laura, con una expresión de horror y derrota. El silencio que siguió fue atronador, un silencio que lo decía todo sin necesidad de palabras. Era el silencio de una verdad que había esperado años para ser revelada, el silencio de una vida de mentiras que se desmoronaba. ¿Quiénes son ellos, Marcos?, preguntó Laura. Su voz ahora temblaba, pero se esforzaba por mantener la compostura. «No me mientas, no otra vez». Marcos intentó balbucear una excusa, algo sobre una compañera de trabajo, un niño de un amigo, pero las palabras se le atragantaron. El peso de 6 años de mentiras, de una doble vida, de un hijo secreto, era demasiado grande. Cayó en el sofá, con la cabeza entre las manos, y sollozó. No de remordimiento genuino, sino de la vergüenza de ser descubierto, de la ruina inminente de su vida. «Es Sofía», confesó con voz ahogada. «Y Daniel, él es mi hijo». La confesión fue un golpe al estómago para Laura, un impacto físico que la dejó sin aliento. La confirmación de sus peores temores, la materialización de la pesadilla. Un hijo. No solo una aventura, no solo una infidelidad, sino la creación de una nueva familia a sus espaldas. Años de engaño, de cumpleaños perdidos, de momentos familiares compartidos con una mentira tan grande. La ira la invadió, una furia caliente y abrasadora que quemó cada fibra de su ser. «¿Años? ¿Tienes un hijo con otra mujer y me lo has ocultado durante años?» Su voz se elevó, convertida en un grito desgarrador. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Marcos? ¿Cómo pudiste hacérselo a Ana y Diego? ¿Cómo pudiste vivir esta farsa?» Marcos intentó acercarse, intentar explicar, pero Laura retrocedió como si él fuera un monstruo. Y en ese momento, para ella, lo era. Un monstruo de engaño y traición. La discusión fue larga, dolorosa, llena de gritos, lágrimas y recriminaciones. Marcos, entre sollozos, intentó justificarse. Habló de la soledad, de la incomprensión, de un momento de debilidad. Excusas que para Laura sonaron vacías y patéticas frente a la magnitud de su traición.
El impacto en la familia fue catastrófico. Ana y Diego, los hijos mayores, sintieron la tensión en el aire. La felicidad y la estabilidad de su hogar se desvanecieron de la noche a la mañana. Laura, con el corazón roto y la confianza hecha a pedazos, tomó la decisión inevitable, el divorcio. No había vuelta atrás. La base de su matrimonio, la confianza, había sido pulverizada. No podía perdonar, no podía olvidar, no podía vivir con la sombra de esa traición tan profunda y prolongada. El proceso de divorcio fue largo y doloroso, no solo legalmente, sino emocionalmente. La existencia de Daniel, el hijo de Marcos con Sofía, añadió una capa de complejidad y dolor. La noticia de que su padre tenía otro hijo, uno que había sido oculto durante años, fue devastadora para Ana y Diego. Se sintieron traicionados, heridos, confundidos. La imagen de su padre, el pilar de su vida, se desmoronó por completo. Tuvieron que lidiar no solo con la separación de sus padres, sino con la existencia de un medio hermano al que no conocían, fruto de la mentira y el engaño. Sofía, por su parte, también pagó un precio. Aunque Daniel era su hijo y ella lo amaba incondicionalmente, la revelación pública de la infidelidad de Marcos la expuso a un juicio social implacable. Pasó de ser la madre soltera a la otra mujer, la que había roto un hogar. La promesa de Marcos de un futuro juntos se desvaneció con la misma rapidez con la que se reveló la verdad. Él estaba arruinado, tanto emocional como económicamente, y la idea de construir una vida con ella y Daniel se volvió una quimera. La vergüenza y el escrutinio público la obligaron a cambiar de trabajo y, eventualmente, de ciudad. Marcos perdió mucho más que su matrimonio. Perdió el respeto de sus hijos, la admiración de sus amigos y colegas, y su propia paz. La culpa lo persiguió. Se convirtió en un paria, un hombre marcado por su traición. Aunque intentó reconstruir la relación con sus hijos, la herida era profunda y la confianza tardaría años, si es que alguna vez lo hacía, en sanar. Su relación con Daniel, aunque ahora pública, estaba teñida por el dolor y el escándalo que rodeaba su origen. Esta historia, dolorosa y compleja, nos deja con varias lecciones cruciales sobre la infidelidad y sus consecuencias. En primer lugar, nos muestra que las mentiras, por muy bien construidas que estén, siempre tienen una fecha de caducidad. La verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse y salir a la luz, sin importar cuánto tiempo se intente contenerla. Y cuanto más tiempo se prolonga el engaño, más devastadoras son las consecuencias cuando finalmente se revela. En segundo lugar, nos recuerda el devastador impacto que tiene la infidelidad en los hijos. Ana y Diego no solo sufrieron la ruptura de su hogar, sino también la traición de su padre y la confusión de la existencia de un hermano secreto. Los niños son víctimas silenciosas de la infidelidad de sus padres y las cicatrices emocionales que deja pueden ser profundas y duraderas, afectando su capacidad para confiar y formar relaciones sanas en el futuro. Es una herida que a menudo se subestima, pero que tiene repercusiones a largo plazo. En tercer lugar, esta historia subraya que la infidelidad no es un acto solitario. Afecta a todos los involucrados, al cónyuge traicionado, a los hijos, al amante e incluso al propio infiel. Marcos perdió su reputación, su familia y su paz mental. Sofía, aunque madre, también sufrió el estigma y la vergüenza, y la promesa de una familia completa con Marcos se desvaneció. El dolor se propaga como una onda expansiva, dejando a su paso un rastro de corazones rotos y vidas destrozadas. Por último, esta narrativa nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la confianza y el perdón. Para Laura, la traición de Marcos fue tan profunda y prolongada que el perdón parecía imposible.
La confianza, una vez rota, es extremadamente difícil de reconstruir, especialmente cuando el engaño ha sido tan elaborado y ha involucrado la existencia de una nueva vida. Nos enseña que algunas traiciones son tan fundamentales que rompen el vínculo más allá de cualquier posible reparación. La historia de Marcos, Laura y Sofía es un recordatorio sombrío de los peligros y las consecuencias destructivas de la infidelidad. Es una historia de cómo una sola decisión equivocada, una serie de mentiras y la cobardía de enfrentar la verdad a tiempo pueden desatar una cadena de eventos que destruyen vidas, familias y el legado de lo que alguna vez fue un amor verdadero. La vida es compleja, las relaciones son difíciles y la tentación puede ser fuerte, pero el precio de la traición, especialmente cuando involucra la inocencia de un niño, es un costo que pocas personas están realmente preparadas para pagar y que deja una huella imborrable en el alma de todos los involucrados. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas o si simplemente te ha mantenido al borde de tu asiento, te invito a suscribirte al canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar de Laura? ¿Crees que Marcos podría haber evitado esta tragedia? ¿Hay alguna lección que crees que se pueda extraer de este doloroso relato? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y si conoces a alguien a quien esta historia pueda interesarle o ayudarle a comprender mejor las devastadoras consecuencias de la infidelidad, no dudes en compartir este video. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión.